Ahora vamos a pasar a una de las opciones que es en particular para la nómina. De hecho, desde el nombre ya dice nóminas importadas SAT. En este caso, digamos que debido al perfil que ustedes van a manejar, que es únicamente de nóminas, eh, este va a ser muy parecido, o esta opción va a ser muy parecida a la primera opción que vimos, que sería comprobantes importados SAT, debido a que pues su perfil en primera parte únicamente permite visualizar nómina. Sin embargo, en algunas ocasiones hay algunos usuarios que puedan trabajar con dos grupos de información distintos, que podría ser, por ejemplo, proveedores y nómina, o clientes y nómina, o los tres incluso. Entonces, cuando tenemos ese tipo de usuarios, esta opción en particular nos sirve mucho para analizar únicamente la nómina, ya que no revolvemos información. En realidad no es que la revolvamos, sino que traemos la información en el primer reporte, traemos la información si la tuviéramos y el perfil lo permitiera, traeríamos información de clientes y de nómina, si así fuera el perfil. En este caso, en esta opción en particular, como su nombre lo dice, únicamente encontraríamos nómina, no encontraríamos nada más que no sea nómina, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes que tenemos ahí, es que únicamente vamos a ver en la nómina, en una forma de detalle, no tenemos aquí el resumen mensual, solo es en forma de detalle. Lo siguiente es que la información se agrupa de una manera distinta, que sería por el tipo de nómina, periodicidad de pago y fecha de pago, ¿no? Aquí tenemos una organización un poquito distinta, que en sí son los datos importantes de una nómina, o por los cuales podríamos agrupar un comprobante de nómina. Lo siguiente es que, como en la primera opción, podemos extraer la información del XML y el PDF de una manera muy sencilla, al igual que visualizarlo. Igual podríamos visualizarlo. Es una forma igual muy sencilla, como lo vimos en el primer reporte. Sería básicamente de la misma forma, ¿no? Entonces vamos a ello. Bueno, aquí antes que nada tenemos el pantallazo, pero vamos a verlo mejor aquí ya dentro del sistema. Igual lo tenemos dentro de las opciones principales. Ya está el de nóminas importadas dentro de esta opción. Vamos a entrar para que vean más o menos a lo que me refería con los puntos importantes. Vamos a ver que en primera parte, como en otros reportes, de hecho la gran mayoría de los reportes vienen filtradas, o tendríamos que filtrarlas por un año y un mes en específico. El sistema nos devuelve esa información. Entonces aquí hacemos lo mismo, nos vamos a 2019 enero, le damos en buscar y nos trae la información, que si se dan cuenta está organizada por el tipo de nómina, por la periodicidad de pago y por la fecha de pago. Entonces aquí traemos la información de la nómina. Incluso aquí podemos hacer lo mismo que en el reporte anterior, o sea, donde ustedes vean una tablita más o menos como esta de aquí, van a poder hacer básicamente lo mismo que en todos lados, o sea, que en la primera columna, en la primera opción en este caso, que sería organizar la información por alguna forma que ustedes necesiten, ocultar algunos campos, visualizar algunos campos, todo es exactamente igual. De hecho aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo, yo bajo esto, ya la organización ha cambiado, lo regreso, de repente necesito que se agrupe por el RFC, entonces yo ahí voy a ir agrupando la información dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Igual podría yo ir ocultando campos, por ejemplo, yo voy a ocultar el RFC, yo voy a ocultar el folio, el UID. Entonces yo puedo ir ocultando. Si se dan cuenta, esta es una tablita de detalle en la cual nosotros tenemos algunos campos a visualizar. Sin embargo, estos los podríamos quitar, podríamos devolverlos. Recuerden, clic derecho, nos vamos a esta opción y dentro vamos a encontrar la tablita, que básicamente en este caso nos trae todos los campos que estén ocultos, ¿no? Entonces yo puedo devolverlos aquí para ya poder visualizar esa información, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Las tablitas, como les había comentado, de hecho tienen exactamente la misma funcionalidad. O sea, pueden hacer exactamente lo mismo. De hecho aquí, igual como en el resumen mensual, pueden ir filtrando la información dependiendo de lo que necesiten. Pero en este caso puede ser por un valor, que puede ser en este caso para filtrar la información por algún dato en específico, por ejemplo que sean del día de hoy. Entonces aquí podemos ir filtrando dependiendo de lo que necesitemos o dependiendo del dato que necesitemos. En este caso, si hubiera, por ejemplo, otro tipo de periodicidad de pago, aparte de la 04, pues aquí la encontraríamos, y si yo solo quiero ver la 04, selecciono, cierro y solo nos mostraría esto aquí, ¿no?
Sin embargo, en este momento no tenemos otro tipo de pago ni otro origen, sino podríamos ver ese tipo de filtros como se vio anteriormente en el resumen anual. Entonces, otra de las cosas que podríamos hacer aquí, igual esto va para todas las opciones que ustedes vean, es que aquí en la parte de abajo nos va a ir poniendo los filtros que tengamos o que nosotros vayamos seleccionando. Entonces, si yo de repente ya puse demasiados filtros, ya ni sé cuáles puse y cuáles quité, y ya quiero que todo regrese a su normalidad con respecto a los filtros que se van realizando, pues yo simplemente aquí, desde aquí abajo, tengo como una tachita. Si ven, tengo aquí el filtro y tengo una tachita. Si yo le doy allí, va a eliminar absolutamente todos los filtros que yo tenga hecho. Pues de esa forma, digamos que si yo he filtrado por tipo de nómina, de repente filtro por una serie, de repente filtro por el RFC, o hago muchos filtros y de repente me pierdo un poquito en los filtros que fui haciendo. Aquí en la parte de abajo puedo ir viendo los filtros en primera parte y también quitarlos todos. O sea, yo le doy en la tachita y se va a regresar todo como inició, ¿no? Entonces dentro de, igual, las opciones principales, recuerden, es que podemos extraer y visualizar. Por ejemplo, yo quiero visualizar un formatito PDF, que sería este. Aquí lo tenemos. Recuerden, es un formatito genérico. Puedo igual visualizar el XML. Aquí lo tenemos. Y también podría yo extraer la información de la misma forma que lo hacíamos anteriormente. Yo selecciono, yo le doy exportar XML, le doy que sí. Aquí me voy rápidamente a buscar en dónde quiero guardarlos. Es exactamente el mismo proceso, no cambian absolutamente nada. Es buscar dónde y seleccionarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a dejar aquí suelto y nos hace la exportación. Y lo mismo para el PDF. En este caso hacemos lo mismo, nos vamos al lugar donde queremos extraer esa información y lo seleccionamos, ¿no? Le damos a aceptar y con eso ya básicamente estaríamos extrayendo la información. Entonces, esta información ustedes la pueden extraer en el momento que necesiten, la pueden visualizar en el momento que necesiten. De hecho, yo les comentaba antes que no hacemos una conexión directa con el SAT, por lo mismo pues no hay que tener tanto como una salida a internet. Entonces, la información ya está de nuestro lado y podríamos visualizarla y extraerla dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? De repente por ahí ocupan 1 o 2 comprobantes, pueden venir al sistema, ubicarlos, extraerlos, enviarlos en un correo, pasarlos a una USB, en fin, podrían utilizarla ya en los 2 tipos de formatos que tenemos. Otra de las, digamos, opciones que tenemos aquí, como lo habíamos visto igual en la primera opción, es que tenemos un mostrar canceladas. De ahí pues básicamente lo único que hacemos es traer toda la información en dado caso de los comprobantes que estén como cancelados, ¿no? Hace igual, lo mismo que en la otra opción, hacemos un refresco de la información y en dado caso nos trae todos los comprobantes que tengamos como cancelados a visualizar en esta tablita de detalle. Entonces, igual viene pintado en un tono rojo. Sin embargo, si no tenemos, pues no vamos a visualizarlo. Pero si tuviéramos comprobantes cancelados, con esta opción podríamos visualizarlos y también podríamos ocultarlos. Entonces, esta es la opción en sí. Aquí, como les había comentado antes, en el caso de algún usuario que tenga un perfil administrador que pueda ver varios grupos de información, pues digamos que la virtud es que en esta opción en particular pues no encontraríamos toda la información, el universo de información organizada, pero no lo encontraríamos, sino que aquí únicamente encontraríamos toda la información que sea comprobantes de nómina, ¿no? Entonces toda esa información aquí la vamos a traer. Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con este reporte, que es muy parecido al primero de hecho, solo que aquí pues hay algún otro tipo de organización, que ya es más definida la nómina, no tenemos el resumen mensual, perdón. Entonces es muy parecido al primero, solo que aquí pues únicamente encontraríamos información en específico que tiene que ver con la nómina, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Nada más si sabes si hay alguna diferencia específica entre este reporte y el otro que estábamos viendo donde se muestra el detalle. En el primero de comprobantes importantes. Sí, o estaríamos viendo exactamente la misma información. Pues sí, estaríamos viendo, digamos que el esquema en general es el mismo. De hecho,
digamos que el primer reporte se utiliza en algunos casos para la información o para usuarios que tienen un perfil distinto, para que vean la información global. Aquí pues nada más traemos nómina, los datos son los mismos. Si mal no estoy, hay algunos datos, eso igual y lo confirmo, hay algunos datos que por default en el anterior no vemos, como podría ser por ejemplo el número de empleado. No estoy muy seguro de que lo tengamos en el primer resumen, ya que ahí pues ese es un dato en específico con la nómina, ¿no? Entonces, con relación a los comprobantes de nómina. Entonces, posiblemente tengamos este dato extra o algunos datos extras que solo vienen en nómina. Entonces, digamos que esa sería la diferencia entre un reporte y otro, que aquí podríamos tener algún dato en específico con relación a comprobantes de nómina, en el otro no, porque hasta cierto punto es de uso general, ya que si el perfil lo permite, podríamos ver información de otro tipo, que sería clientes proveedores, ¿no? Pues ahí sí tenemos algún tipo de diferencia. Okay. Nada más aquí complementando un poco la información de eso, de los recibos de nómina que se ven aquí. Una de las razones por las que sí son dos reportes y sí tienen un poquito de diferencia es porque para el caso de los recibos de nómina y los complementos de pago, se tuvieron que hacer unos reportes especiales para esos dos complementos, porque en las pantallas iniciales o digamos las pantallas estándares como la de comprobantes importados, nosotros cuidamos, como bien sabes, mucho la parte del cuadre de la información. Entonces digamos que nuestras cifras control de esos reportes estándar son los comprobantes que se descargan. Y como bien quizás debes saber, es que la manera en que nosotros podemos cuadrar con el SAT es basado a como te lo arroja siempre el SAT, y el SAT siempre arroja la información basado en fecha de emisión. Entonces, si tú cualquier cosa que quieres revisar, oye, realmente sí estoy recibiendo todos los comprobantes del SAT, bueno, la manera en que nosotros lo podemos, digamos, como que amarrar o cuadrar que tienes todos los comprobantes es basado en la fecha de emisión. Ahora, en el caso de los complementos de pago y los recibos de nómina, tenemos a veces la complejidad de que la gente que quiere hacer los amarres con sus sistemas no necesariamente se pueden basar en la fecha de emisión. Entonces, en el caso de estos reportes especiales que van más enfocados tanto a la nómina o quizás para los pagos, el que manda es la fecha que viene internamente dentro del complemento. Entonces, en el caso de la nómina, en este reporte, cuando tú le dices el 2019 el mes, ahí ya te va a hacer el filtrado basado en la fecha de pago. Y sí nos resuelve algunos problemitas que teníamos con algunos clientes donde nos decían, oye, es que no veo los recibos de pago que hice en marzo. No, pues es que lo que pasa es que los habían timbrado hasta junio. Entonces, comprobantes importados pues te aparecen hasta junio. Y a veces pasaba de que decían, oye, es que la quincena tal la timbré en abril y la segunda quincena la timbré en mayo. Entonces ya como que se les empezaba a descontrolar la información, porque fechas de pago de un mes a veces se brincaban en la fecha de facturación, y entonces ya era un poco complicado para ellos hacer sus cuadres. Entonces eso es lo que trata de atacar también estos reportes, que ahí deja un poquito de lado el cuadre inicial de traer la información basado en la fecha de emisión, y aquí lo que manda es la fecha de pago de la nómina. No sé si más o menos. Sí, o sea, en el caso de ambos reportes, los que son reportes específicos para esos complementos, sí se basa en sus filtrados como fecha base, la fecha de pago, ya sea de la nómina o del comprobante de pago. Por eso se tuvieron que hacer otros reportes. Sí. Y una de las cosas que, por ejemplo, Jorge Espinosa, de aquí de la nómina, nos quería forzar mucho a que modificáramos los reportes base.
para que decía, no, pues es que a mí no me sirve así la información como la muestra el Auditanet, porque me la muestra todo basado en la fecha de emisión. Pero nosotros no podíamos modificar eso porque ya es que ese es nuestro cuadro inicial que hacemos. Exactamente. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue una serie de reportes que tienen la misma filosofía, pero están enfocados a que lo que manda es el complemento de la nómina y el complemento de pago. Ok, sí, de hecho ya lo añadí aquí porque justamente para eso sirve esta laminita, ¿no? Hay algunos datos que por ahí nos pueden hacer falta y se van poniendo para no omitirlos. Entonces, la información, no sé si está bien como lo puse, la información viene filtrada por la fecha de pago. Sí, así es. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, no sé si hay algún otro comentario o continuamos. Continuamos, sí. Ok. Entonces, bueno, entonces ese es el reporte de nóminas importadas SAT. Entonces si no hay dudas, preguntas, vamos a continuar. Pasamos al siguiente. Entonces vamos a regresar aquí a la filmina. Okay.